Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al búnker de Majo Miaja. Yo soy Majo y en esta edición especial te presento las 7 maravillas del mundo antiguo. La primera interrogante que me gustaría resolver es: ¿quién escogió las 7 maravillas del mundo antiguo? Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron escogidas por diversos griegos en sus viajes por el mundo. Las iban recopilando en listas a modo de guías de viajeros. Estas listas eran llamadas teámata o vistas, que eran las cosas que debías de ver antes de morir. Después el término evolucionó a maravillas. La lista que conocemos hoy en día surgió de un poeta que se llamaba Antípatro de Sidón, de un matemático llamado Filón de Bizancio, del historiador Heródoto, padre de la historia, y de Calímaco de Cirene. ¿Por qué son 7? Porque los antiguos griegos creían que el número 7 representaba la perfección. Pero la lista definitiva surgió en el siglo XVI, cuando el pintor Maerten van Heemskerk realizó 7 cuadros de las 7 maravillas del mundo antiguo, y fue así como todo el mundo comenzó a conocerlas. Lamentablemente en la actualidad solamente existe una de ellas. Acompáñame para saber cuál de ellas es la que aún podrías visitar. Número 7. Los jardines colgantes de Babilonia. Se ubicaban en el antiguo territorio de Babilonia, actualmente Irak, y los mandó construir en el siglo VII a.C. Nabucodonosor II para su esposa Mitis. Se trataba de varias terrazas abovedadas que tenían plantas de muchos tipos y flores que se veían desde lo lejos, dando la impresión de que eran montañas llenas de flores y que éstas colgaban. Tenían una altura de 23 metros y tenían un sistema de riego que llegaba desde el río Éufrates. Alejandro Magno narró haber llegado a Babilonia y haber encontrado solo ruinas en el lugar donde debieron de haber estado los jardines colgantes. En el año 126 a.C., sus ruinas fueron destruidas por órdenes del rey Evemero. Esta es una de las 7 maravillas más controvertidas, pues muchos historiadores creen que nunca existieron, porque no hay vestigio arqueológico de su existencia. Número 6. El mausoleo de Halicarnaso. Se ubicaba en el territorio de Halicarnaso, Persia, actualmente Turquía. Fue construida por Sátiro de Paros y Piteo en el año 353 a.C., encargada por la reina Artemisa II de Caria, esposa y también hermana del difunto gobernador de Persia o sátrapa de Persia de nombre Mausolo. Fue un sepulcro de 46 metros de largo por 40 metros de alto, dividido en 4 pisos. Fue tan impresionante que la palabra mausoleo, que estaba hecho para el sátrapa Mausolo, se convirtió en una palabra para definir el sepulcro para personajes importantes. El techo tenía forma de pirámide escalonada y hasta arriba una escultura de 4 caballos. Estaba rodeada por esculturas y frisos esculpidos por artistas griegos. Por varios siglos sobrevivió las invasiones de los pueblos bárbaros, de los árabes e incluso al intento de incendiarla de parte de Alejandro Magno. Pero en el año 1404 fue destruida en un terremoto. Sus restos se utilizaron para restaurar otros edificios que también fueron destruidos en este terremoto, como el Castillo de San Pedro, ubicado también en Halicarnaso. Número 5. El Templo de Artemisa en Éfeso, ubicado en Éfeso, a orillas del mar Egeo, actualmente territorio de Turquía. Se construyó por órdenes del rey Creso de Lidia en el año 550 a.C.
en honor a la diosa Artemisa, diosa de la casa, la virginidad y la luna. Era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas y 2 veces más alto. Medía 114 metros de longitud y 54 metros de ancho. Estaba rodeado por 127 columnas jónicas de 60 metros de altura cada una. Estaba completamente construida a base de mármol. Dentro de ella había una estatua enorme de Artemisa. Además, estaba rodeada de otras esculturas menores de dioses y personajes mitológicos. Fue destruida en un incendio provocado en el año 356 a.C. por Heróstrato. Número 4. El Coloso de Rodas. Ubicado en la isla de Rodas, Grecia, actual territorio de Grecia, el constructor fue Cares de Lindos. Su construcción se llevó a cabo del año 294 al 282 a.C. Era una estatua erigida en honor al dios Helios, dios del sol. Tenía una altura de 32 metros, casi lo mismo que mide la Estatua de la Libertad, que mide 33. Estaba construida totalmente de bronce. Este bronce se obtuvo de las armas de unos invasores que habían ido a Rodas y que fueron vencidos en batalla. Es la maravilla antigua que menos tiempo duró. Su vida aproximadamente fue de 66 años y fue destruida en un terremoto en el año 226 a.C. aproximadamente. Y sus partes se mantuvieron en el suelo por más de 800 años, atrayendo turistas de todas partes del mundo. En el siglo VII de nuestra era, o en el siglo VII después de Cristo, la ciudad fue tomada y las piezas de bronce fueron vendidas. Y ya que las piezas fueron vendidas y no hay restos arqueológicos, también existen historiadores que dudan de que alguna vez haya existido, pues creen que una estructura hecha de metal de esa altura hubiera pesado más de 70 toneladas y hubieran sucedido 2 cosas: o se hubiera hundido o hubiera caído sobre la ciudad. Número 3. La estatua de Zeus en Olimpia, ubicado en la polis griega de Olimpia en el territorio de Grecia, actual Grecia. Fue construida en el año 430 a.C. por Fidias, quien también construyó el friso del Partenón. Tenía una altura de 12 metros y estaba hecha principalmente de marfil y oro macizo. Fue esculpida en honor al dios Zeus, el dios de todo el Olimpo, y representaba a Zeus sentado en un trono de cedro y ébano. Cuenta la leyenda que Calígula ordenó a sus soldados que le cortaran la cabeza para poner la suya, y que cuando los soldados entraron en el templo donde se encontraba, escucharon a la estatua carcajearse, o sea, a Zeus, y que les dio muchísimo miedo y huyeron despavoridos. También fue destruida en un incendio en el año 426 después de Cristo. Esta imagen aparece representada en muchas monedas acuñadas en el siglo II a.C. Número 2. El Faro de Alejandría, ubicado en la isla de Faros, en el territorio de Alejandría, que en aquel entonces era el puerto más importante del mundo antiguo. Actualmente es territorio de Egipto. El constructor fue Sóstrato de Cnido por encargo del rey Ptolomeo I. Su construcción se llevó a cabo entre el año 285 y el 247 a.C. Medía aproximadamente 134 metros de altura, que es lo que mediría hoy en día un edificio de 45 o 46 pisos. Estaba construido completamente de mármol y por muchos años fue considerado la construcción más alta hecha por el hombre. En su interior tenía un espejo enorme que reflejaba la luz solar de día, y de noche se encendía una hoguera enorme que alcanzaba a verse hasta 50 kilómetros en el mar abierto. Fue tan importante que el nombre de la isla Faros se utiliza hoy en día para dar nombre a las construcciones de este tipo. Lamentablemente, también fue destruido en un incendio en el año 1323 de nuestra era.
En el siglo XV sus restos se utilizaron para levantar el fuerte de Qait-Bait. Número 1. Esta es la que aún puedes visitar hoy en día. Se trata de la pirámide de Keops en Giza, ubicada en Giza, Egipto, actualmente a las afueras de El Cairo. La construyó el arquitecto egipcio Emiunu en el siglo 26 a.C. Es también la más antigua de todas. Mide 146 metros de alto por 230 metros de longitud. Está construida por aproximadamente 2.300 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso aproximado de 2,5 toneladas, aunque se han encontrado algunos que podrían pesar más de 60 toneladas. En sus inicios estaba recubierta por 27,000 bloques de piedra caliza blanca, que lamentablemente con el paso del tiempo se erosionaron. Su construcción duró 20 años y la fuerza de 100,000 hombres. Aunque con estos datos existen muchos historiadores que creen que esto no pudo haber sido construido en aquel tiempo con las herramientas que existían por la mano del hombre. Hay quienes incluso creen que fue construida por extraterrestres. Por 3.800 años fue considerada la edificación más grande hecha por la mano del hombre. Hoy en día, la pirámide de Keops, junto con la de Kefren y Miserino, son las únicas maravillas del mundo antiguo que siguen en pie. Cuéntame, ¿cuál de todas estas edificaciones te hubiera gustado conocer o cuál se te hizo la más hermosa? ¿Me lo dejas en los comentarios? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hola, soy Tayla Vergara y soy exalumna de la misma Jo. Si te gustó el video, dale like, comenta y no olvides suscribirte.